chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Jackie Aranda y antes de empezar con el tema quiero decirte que no te olvides de suscribirte a mi canal y no olvides seguirme por mis redes sociales como Instagram y Facebook. Además, quería preguntarte una cosa. ¿Sabías que hay cosas que se arrastran de generación en generación y no nos damos cuenta o no somos conscientes de esto? Dicho esto, quiero pasar al tema de hoy, las constelaciones familiares. Yo sé que muchos de ustedes no han escuchado este tema o quizás sí lo han escuchado pero no saben muy bien de qué se trata. Pues bien, aquí te cuento de qué se trata y mi experiencia con este tema. Pasa que las constelaciones familiares es una terapia, voy a decirlo así, terapia, pero no está comprobado científicamente, así que sería como una terapia más como alternativa, que pues no tiene sustento científico, pero que hay muchos casos, muchas vivencias, muchos testimonios de gente como yo, que puedo decir que funciona y que ayuda. Hay dos tipos de constelaciones, las constelaciones en las que solamente estás tú y el constelador, y que no hay nadie más y que la representación se hace a través de maderitas, bueno, en mi caso fue así, maderitas que representaban personas o situaciones. Y hay del otro tipo de constelación familiar en el que van como entre 7 y 8 personas o 10 personas de acuerdo al constelador, pero estas 7 8 personas no es que se conozcan, no es que son tu familia, sino son como que X personas que simplemente también han ido a terapia igual que tú. Y el constelador pide que estas personas pues se ofrezcan de voluntarios para representar una persona de tu familia o una situación o X cosas. Entonces la terapia pues se maneja de esta manera. Yo te voy a dar o te voy a contar mis experiencias en cuanto a las constelaciones que yo he tenido. Han sido de los dos tipos, yo he hecho de los dos tipos. El primero de ellos, que es como maderitas, pues yo lo hice y recuerdo que la persona, que era mujer en ese caso, me dijo que escogiera a uno que me representara a mí. Y para eso tiene pues maderitas de diferentes tamaños con diferentes rostros, o sea, como que caritas. Y tiene como un tablero en la mesa, ¿no? Entonces me pidió que escogiera uno que me representara a mí. Y escogí uno como bien pequeñito. Y me dijo, ponlo donde tú quieras. Y lo puse como en medio. Y luego me dijo, escoge tu casa. Y escogí mi casa, pero escogí mi casa como un poco más grande. Y mi casa como que tenía cara así como de molesto. El que yo escogí tenía como cara de medio, como de triste, una cosa así. O así como una cosa así. Y luego me dijo, escoge a tu mamá. Escogí a mi mamá la puse como al costado, no sé si mirando a mi amigo, mirando hacia la casa. Y me dijo algo que yo sabía, pero que no se lo había dicho a nadie. Y me dijo, esa casa es muy grande para ti y te sientes muy sola. Y pasaba pues que yo cuando me fui de aquí, de provincia, porque yo soy de Ancash, me tocó vivir sola durante como periodos de tiempo largo. Yo y mis gatos éramos nada más en la casa y pues obviamente me sentía como que sola. Si bien es cierto, mi mamá me llamaba siempre todos los días, pero no es como lo mismo de estar con tu familia cerca, pues no. Entonces eso como que me afectó y fue difícil para mí. Seguramente las personas que han tenido que pasar por esto pues como que entiendan a lo que me refiero. Entonces ya con esta terapia de constelación yo uno pude sacar lo que tenía dentro y otro sentirme como que mejor, como más liberada de esta situación. Entonces las terapias de constelaciones no solo ayudan cosas que se pasan de generación en generación, sino también cosas que tú estás viviendo en el momento, en esas situaciones, o sea, en tu vida actual. Y por ejemplo, otro de los casos más típicos es que imaginemos que hay una señora, o sea, que da a luz a los 15 años por X razones y da a luz a una hija mujer. Y cuando esa niña crece, coincidentemente también tiene una hija a los 15 años. Y luego esa chiquita cuando crece también se embaraza a los 15 años. Entonces como que situaciones que se pasan de generación en generación coincidentemente. Entonces, el tema de transgeneracional o lo que arrastras de tu árbol genealógico es lo que trata las constelaciones familiares. Y como les digo, pues no solamente del árbol genealógico, lo que vienes arrastrando de tu árbol genealógico, sino también de situaciones en esa vida presente misma que te molestan, te fastidian o no te gustan. Otro caso, por ejemplo, es que yo conocí a una persona que tenía una mamá que no había sido como muy cariñosa con él y esta persona era muy celosa, era como que un celoso tóxico y como que sentía que tenía que controlar a la persona con la que estaba y todo eso. Entonces fue a esta terapia de constelaciones y recuerdo que cuando me lo contó me dijo que le pidió que también sacara una maderita que lo representara a él y luego otra que representara a su mamá y le dijo, le contó a él un poco pues su historia, ¿no? Y le dijo, saca otra que represente a tu tío. Entonces la mamá estaba como pegada al tío y él estaba como para el otro extremo y pasaba que la mamá había representado durante esa vida más madre del tío que de él. Entonces él volcaba todo esto que no recibió de su madre en sus parejas. Entonces era como muy tóxica sus relaciones y siempre hacía lo mismo de insultar, tratar mal a las personas y todo eso. Entonces
en base a esto él entendió de dónde venía su inseguridad con las mujeres, de dónde venía de tratar mal a las personas y todo eso. Entonces, esa terapia pues lo ayudó. No sé si llegó a cambiar porque yo ya no lo vi más, pero yo creo que sí le ayudó a entender por qué él se comportaba de esta manera. Y luego cuando hice la constelación del otro tipo en el que pues ya hay personas que representan tu familia o situaciones, también fui con una persona que yo conocía, en ese momento era muy cercano a mí, y él sentía que en su trabajo no era muy valorado y otra que no lo reconocían como que ya monetariamente también. Entonces a veces él sentía que no se merecía el éxito o que algo pasaba, pero las cosas como que no llegaban y no se acomodaba bien para él. Entonces cuando fuimos a esta terapia de constelación, el constelador, una vez escuchado su historia, lo que le pasaba, lo que él creía y todo esto, pues pidió a las personas que estábamos ahí que se ofrezcan de voluntarios para representar algo. Entonces salieron y la representación de él fue el merecimiento del éxito y el merecimiento y el no merecimiento del éxito. Entonces al principio como que el no merecimiento se acercaba a él, pero hacia como que haciendo una terapia de perdón en cuanto a entender que no es que no se lo mereciera, sino que era parte de él y que él tenía que creérselo. El no merecimiento retrocedió y el merecimiento es el que se acercó a él. Y después de esto, de esta terapia, así como o coincidencia o magia, al cabo de tres semanas más o menos, lo ascendieron de puesto y le aumentaron el sueldo. Entonces fue como, Y pasa que con estas constelaciones te dan un plazo de aproximadamente 3 meses para que tú empieces a ver resultados. Y durante estos 3 meses no puedes ir a constelar por el mismo tema. Entonces tienes que dejar pues que los 3 meses pasen y veas si ha funcionado o no. Y ya después, si después de estos 3 meses ves que no funciona, puedes volver a ir otra vez. Pero si no, no. Entonces, en mi caso, las terapias que yo he tenido, las vivencias, experiencias que yo he tenido en base a las constelaciones de estos dos tipos, durante los 3 meses han dado resultados. Y, por ejemplo, yo cuando fui a estas terapias también escuché de personas que tenían como estas relaciones, o sea, su mamá había tenido una relación de pareja y se había divorciado. Y esa persona también, o sea, como que no podía conseguir pareja, que era hija pues de la persona, ¿no? Que se divorciaba. Y como que se repetían las situaciones en cuanto a relaciones también. Entonces, esto lo trabajaba el constelador y y mejoraba. Conocí a una persona, a un señor, que él contaba su historia y lo que le había ayudado de la terapia de constelación. Y él mencionaba, por ejemplo, que él había estado como mal del corazón y que en el médico le habían recetado 8 pastillas diarias, creo, una cosa así. Y cuando él empezó a entender de dónde vendían estos problemas físicos, empezó a dejar las pastillas. Empezó a dejar las pastillas y empezó a sentirse bien. Entonces las personas que iban ahí le agradecían a la persona que hacía esta terapia porque habían mejorado mucho, no solo en sus relaciones de pareja o de familia, sino también en su salud. Entonces, estas terapias de constelaciones ayudan para muchas cosas. Por ejemplo, hay enfermedades que se repiten de generación en generación, como la diabetes. La terapia de constelación funciona para esto, para cortar estas cadenas. O sea, se cortan, ya no se repiten de generación en generación. Pero parte de esto también, por ejemplo, es que cuando uno tiene una familia que sufre de diabetes, ya sea el mamá o el papá, perdón, pasa que el hijo o la hija sienten que por gen o por familia lo va a tener. Entonces, parte mucho también de lo que uno piensa y de lo que uno siente que va a pasar. Es como si te programaras a que algo sucediera, cuando eso no debería ser así. Tienes la potestad de decir que tú no vas a ser el siguiente o no vas a ser la posibilidad o la probabilidad de que también te pase. No, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, no solamente pues hay que recurrir a estas terapias alternativas como las constelaciones familiares para romper cadenas, sino también es importante que trabajemos en cada uno de nosotros para mejorar situaciones que traemos pues ya sea de vidas pasadas, de familia o de nosotros mismos, ¿no? Es importante que trabajemos en la meditación, en el amor, en el perdón, que es el que corta muchas más cosas. Ya saben, en mis videos siempre hablo del perdón. Si no lo has visto por aquí, por ahí te lo voy a dejar también sobre la meditación, cómo meditar y la importancia de los sueños, ¿no? Entonces, todos estos temas son muy, muy importantes y parte de esto también es las constelaciones familiares. Por ejemplo, otro ejemplo en el que yo tuve experiencia es que mi papá, cuando yo, en el 2017 más o menos, él tuvo un accidente y para esto el papá de mi papá, o sea, el abuelo, falleció por un golpe en la cabeza. El papá de mi papá falleció por lo mismo. Y mi papá tuvo un accidente que, o coincidencia también, se tuvo un accidente y se golpeó la cabeza y mi papá tuvo que ser operado y todo eso, pero gracias a Dios salió bien de la operación. Sin embargo, mi mamá hizo la constelación, o sea, mis papás fueron a constelar antes del accidente. Entonces, porque no sé, como que mi mamá sentía algo, presentía algo, entonces pues fueron a hacer constelar y se pudo, creo yo, cortar esto, porque mi papá no falleció, mi papá salió muy bien de la operación y ahorita está muy bien, gracias a Dios.
Entonces, como que pudimos cortar eso. Y cuando se corta algo, no se corta solamente para la persona, sino para las generaciones futuras. O sea, ya no se repite la historia. Entonces, como que de esta manera trabajan las constelaciones familiares. Es una terapia alternativa que lo pueden intentar, pues que no hace daño, creo yo. Y uno cuando está mal o pasa por una situación difícil, está bien pedir ayuda y puede intentar con diversas cosas. Si algo no le funcionó, está bien probar otras cosas. Entre ellas están las constelaciones familiares. Espero que este tema les haya gustado, les haya parecido lindo. Como les digo siempre, si tienen alguna duda o consulta, no duden pues en escribirme por mis redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal y no olvides seguirme también por Facebook y por Instagram. Cuídense.